Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, y ahí estamos aprendiendo la palabra del Señor. Tenemos esta materia que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y tomamos diferentes temas y lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del tema del ocultismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo uno debe tener en cuenta todas estas situaciones? Cuidado con los engaños del diablo. Vamos a hablar justamente de este tema. ¿Por qué lo estudiamos de esta manera? ¿Por qué tomamos un tema y lo vemos a la luz de la palabra de Dios? Porque hoy por hoy puede haber mucha especulación, puede haber muchos conceptos que puedan ser erróneos y que no tienen base bíblica. Puede que sea de la experiencia que alguna persona ha tenido, entonces uno escucha eso, otro lo enseña, pero verdades bíblicas hay que profundizarlas. Muchas veces puede ser que alguna enseñanza tenga algún versículo bíblico, pero tal vez este versículo no está bien interpretado. Por eso es importante la hermenéutica bíblica, buenas leyes de interpretación aplicado a la palabra de Dios. De esa manera aprendemos, de esa manera estamos seguros de lo que creemos. La palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella es la que nos va a dirigir frente a muchas especulaciones, frente a teorías especulativas, frente a filosofías de este mundo. Ahí está, la palabra de Dios que nos enseña cómo caminar. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a pastoricre@gmail.com y ahí estaremos respondiendo cualquier pregunta que tuvieras. Vamos a hablar hoy acerca del ocultismo, algo oculto, lo que no se ve, ¿no? Bueno, lo más extraño puede ser que de pronto, si algo pertenece a lo oculto y sale a luz, pues es fácil de identificarlo. El problema es cuando hay una mezcla entre el ocultismo y alguna otra cosa, como por ejemplo alguien que dice ser cristiano, ¿no? Y de pronto aparecen esas situaciones comprometidas, esas cuestiones que uno no entiende bien hacia dónde va o de dónde vienen, ¿no? Así que hay una mezcla entre lo divino, lo pagano, y nosotros lo vemos aún en nuestras culturas, ¿no? Por tradición, por religión oficial y demás. Siempre hemos visto en Hispanoamérica que de alguna manera el ocultismo está metido dentro de la vida de la gente, aunque digan que vayan a la iglesia, aunque digan que tratan de honrar a Dios, de que van a cierta iglesia, alguna religión. Pero la verdad es que en la vida práctica encontramos mucha mezcla entre lo que dijo Dios y lo que dice la cultura, lo que dice el paganismo, lo que dicen otras religiones, ¿no? Hay muchos creyentes que también han tenido confusión entre lo que es bíblico y entre lo que es esotérico. De hecho, algunos han hecho algunas mezclas. Yo estuve presente donde, hace muchos años atrás, ahí en mi tierra donde yo fui criado, una hermana pasó a testificar diciendo que, había visto que la semana pasada, el último día de la semana, iba a venir una gran tormenta, así que ella se puso a orar y además puso rudamacho, una planta que usan los curanderos, y sale en cruz para que la tormenta pase, y gracias a Dios pasó la tormenta. Dice, pero fíjese usted, qué confusión, ¿no? Orar a Dios para que la cuidara de una tormenta y hacer algo más que a ella le parecía, ¿no?, que podría ayudarle a Dios en lo que es el cuidado y protección. Hay mucha mezcla entre lo que uno entiende de parte de Dios y lo que dice la gente, la cultura, a veces las novelas, a veces otros comentarios que vienen de tradición familiar y demás. Hay que pasarlo a la luz de la palabra del Señor. Cuando vamos a la Biblia, vemos que inclusive a veces había algunas profecías que eran falsas. Y algunos dicen que hablaban de parte de Dios, pero daban a entender que el mensaje era totalmente contrario a lo que Dios decía. Entonces, siempre va a pasar eso, que hay personas que van a tratar de consultar a ciertos, entre comillas, profetas que no son verdaderos profetas y que tienen o que están obligados a tener que darle una palabra a esa persona, y puede que salga cualquier cosa de esa situación. Cuando uno va a la Biblia encuentra que Dios le dice a Israel que no debe aprender de lo que ha visto en las demás naciones. Mira, hay algunas cuestiones culturales de otras naciones
que dicen que es legado cultural. Si está en contra de lo que Dios dice, eso debe ser destruido, porque no tiene ningún valor y al contrario, estamos desobedeciendo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, como son la idolatría, lo que es el paganismo y demás. Dice la Biblia que, bueno, debían tener cuidado con muchas cosas. Lo vamos a leer, ahí se encuentra en la palabra de Dios, ¿no? Ahora, vamos a ver algo muy particular, y es que cuando el diablo aparece en escena después de su caída, después que él se rebela contra Dios, cuando era Lucifer y después cae, ¿no? Y ahora empieza a ser el diablo, Satanás, el tentador, él todo lo que trata de hacer es ir en contra de lo que Dios ha establecido, distorsionarlo, cambiarlo, para que el hombre se pierda a través de esa estrategia que tiene. Acá hay un gráfico que puede ayudarnos. El principio es que Dios se ha revelado al hombre. A pesar de que el hombre ha caído, que el hombre está fuera de la gracia de Dios, Dios se revela, Dios envía a Jesucristo, Dios es el que toma la iniciativa, siempre es así. Así que Dios se revela con el ser humano y le ha ayudado para que entienda que Dios quiere tener un diálogo permanente con su Hijo. Un diálogo, una comunicación espiritual permanente. Y nosotros hoy por hoy tenemos la oración, la voz del Espíritu Santo, hay una relación con Él, escuchamos lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿no? Para tener una dirección clara. Están los dones espirituales. Dice la Biblia que a través de esos dones hay comunicación espiritual. Muchas veces Dios transmite un mensaje a su pueblo, puede ser un don de palabra de sabiduría, o puede ser un don de palabra de ciencia, o puede ser una profecía, una lengua y una interpretación, algo que Dios quiere transmitir al pueblo, y hay una comunicación directa a través de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Fíjese que la profecía muchas veces es anticipar lo que va a pasar, porque Dios es el único que tiene el control del futuro, por lo tanto Él muchas veces dice lo que va a pasar específicamente, ¿no? Ahora también tenemos la revelación de la palabra, ahí está todo revelado. ¿Qué va a pasar en el futuro? La verdad es que la Biblia explica hasta con un lujo de detalle lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Es una realidad bíblica. Así que a través de Apocalipsis entendemos todo el plan de Dios para el futuro. Dios lo ha revelado. Así que conocemos el futuro porque Dios lo dijo. Y ahí está otra evidencia de esa forma en que Dios quiere comunicarse con su pueblo. La profecía es personas que de parte de Dios hablan a su pueblo y de pronto uno tiene que escuchar lo que dice Dios. Y esas profecías pueden conducirnos a lo que Dios quiere, o el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Todo esto, entonces, la idea es que aprendamos ese diálogo con Dios, esa comunicación con Dios. Acuérdense que Adán y Eva caminaban con Dios y hablaban con Él antes de la caída, ¿no? La caída fue lo que cortó esa comunicación, esa separación, no por Dios, sino por el hombre mismo que no quiso seguir el ritmo de Dios. Pero Dios toma la iniciativa, así que el propósito de Dios es que en la eternidad haya una comunicación permanente, una comunicación eterna. De hecho, dice que Dios baja para estar en la tierra con el ser humano, con su pueblo, con los ángeles, todos juntos, por la eternidad en una comunicación permanente, ¿no? Así que esa comunicación tiene que ser ininterrumpida de parte de Dios. Ahora, fíjese qué hace el diablo frente a esto. Satanás, en sus propósitos, distorsiona toda esa comunicación, ese diálogo con Dios, ofreciendo otras alternativas, obviamente distorsionadas, por el engaño que lleva a la condenación eterna. ¿No? Fíjese cómo el ocultismo, todo lo que es oculto, esotérico y demás, el diablo lo usa para atrapar a las personas. Y en la Biblia, en Deuteronomio, vamos a encontrar por lo menos nueve advertencias de parte de Dios para no meterse en cuestiones que tienen que ver con el ocultismo. Vamos a ver, ¿qué dice Dios? Deuteronomio, capítulo 18, desde el versículo 9 al 14, dice así, le dice Dios a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay 9 especificaciones de parte de Dios allí en cuanto al ocultismo. Dice, porque es abominación. Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones
Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Quiere decir que no puedes cambiar la ley de Dios, no puedes decir que Dios es demasiado estricto y hay algo que deberíamos cambiar. No, tú tienes que ser perfecto delante de Dios, así lo dice, ¿no? Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se ha permitido esto, no te ha permitido Jehová tu Dios estas cosas, ¿no? Desde allí es que comenzamos nosotros este estudio. Esta agrupación de cosas que Dios ha prohibido, lo llamamos ocultismo, porque es algo que a la realidad humana le está oculto, y cuando aparece en escena estamos evidentemente viendo la mano del diablo metiéndose en esta situación. Así que la palabra ocultismo, y aunque no hay versículos que digan por ahí directamente este nombre, es el conjunto de conocimientos, prácticas rituales con las que se pretende penetrar y dominar fuerzas poco conocidas de la naturaleza. Así lo dice el diccionario. Es como que hay cosas que nosotros no conocemos, hay cosas que no son naturales, así que si no es natural decimos que es sobrenatural, y que hay personas que tratan de controlar, manejar estas cosas. Y ese es el peligro, porque ahí es donde aparece el diablo en escena. Dios dice que no hagas esto porque es abominación. Una palabra clave. Cuando Dios dice abominación, es terrible lo que está tratando de decir, que es lo peor que puede pasar. Abominación es algo asqueroso, cosa detestable para Dios. No va a permitir Dios que eso esté en medio de su pueblo. Dios trae, a través del Espíritu Santo, discernimiento para darnos cuenta, pero también disciplina para poder separar lo que es bueno de lo que es malo. Así que aquí se está refiriendo al pueblo que lo practica con objetos de culto pagano, con objetos paganos y muchas cosas más que tienen que ver con esta descripción que Dios ha hecho en esta parte de la Biblia. Ahora, cuando vas al Nuevo Testamento vas a encontrar también que se habla de que todo esto lo maneja la potestad de las tinieblas, que la controla Satanás. Así que todo lo que es oculto, todo lo que no está mostrado de parte de Dios, está de parte del diablo. No hay otra opción. O es Dios o es Satanás. Así que aquí estamos viendo, por ejemplo, en Gálatas 5:20, que dice que la idolatría, hechicerías, ahí está la clave, enemistades y demás, dice que todo esto es producto de la obra de la carne y el diablo trabaja con esto. Apocalipsis 22:15 dice que los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios y demás, ¿no? Así que también los hechiceros no tienen parte en la heredad celestial, no entran al reino eterno, van a condenación eterna. Empezamos a descubrir aquí las palabras que el Señor usa. Así que tenemos aquí, en primer lugar, dice, cuidado con la idolatría. Idolatría, así que no es simplemente una imagen, sino esa imagen como ícono, ¿qué representa? ¿Qué hay atrás de esa imagen? Cuando el Señor le dice, cuidado con los ídolos que hay atrás, es justamente la manera de protegerse con lo que implica esa imagen, porque una imagen tiene una representación simbólica que uno tiene que descubrir, porque eso es lo que lleva a la destrucción. Entonces sacrificaban a ídolos paganos, así que Dios decía que cuando ellos sacrificaban, cuando ellos hacían cultos a ciertos altares paganos, a la idolatría, era directamente a los mismos demonios, así lo dice Dios. Uno va a Levítico capítulo 17, versículo 7, y dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Y cuando usted lee la historia, ve que había idolatría. Así que para Dios los ídolos era la manera de cubrir a los demonios que estaban atrás de ellos. Deuteronomio 32, 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, nuevos dioses venidos de cerca. Es decir, esos dioses, supuestamente, ¿no? Con forma de metal, de madera, de piedra, eran justamente la imagen representativa de los demonios que estaban actuando atrás de ellos. Salmo 106, 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, dice. Ahora, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, 20, dice el apóstol Pablo, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Inclusive había cosas que ofrecían a los ídolos y Pablo dice, no te metas ahí porque si te ha ofrecido a los ídolos, atrás de eso están los demonios, atrás de eso está Satanás tratando de atrapar a las mentes para cautivarlas, ¿no? Así que ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. A partir de esa idolatría, nosotros, por ejemplo, hoy en la actualidad, uno dice, no, es que nosotros ya hemos pasado de lo que es el paganismo y demás. Cuando tú vas a, por ejemplo, un sitio en el mall donde venden cosas de decoración, vas a encontrar muchísimas cosas que son cuestiones esotéricas, que tienen que ver con idolatría y tienen que ver con religiones de otro lugar, religiones orientales, tiene que ver con religiones africanas, inclusive que han pasado por muchos de nuestros países, inclusive también en Brasil. De Brasil, por ejemplo, han pasado muchas de estas cosas a Argentina y se encuentran con todo este tipo de religiones donde justamente está el diablo directamente a través de todo esto. También podemos hablar acerca de religiones nativoamericanas, ¿no? Cuando aparece el tema del vudú, elementos de suerte, tal vez usted habrá visto en algunos carros la red atrapa suertes, todas estas cuestiones esotéricas que supuestamente muchos la defienden porque son cuestiones culturales. Mire, delante de Dios eso es abominación, lo dijo, porque es idolatría que lleva a la perdición, te saca de Dios, te independiza de Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cosas y no participar de las obras de las tinieblas. Así también nos dice la palabra del Señor. Así que a través de lo que es la idolatría, también entra el esoterismo, las religiones orientales, con todo lo que implica estas religiones, ¿no? Hay religiones orientales. Cuidado con la gimnasia, cuidado con meditación trascendental, cuidado con otras cosas que apelan también al uso de la espiritualidad. Una cosa es el ejercicio físico y otra cosa es la espiritualidad. Cuando un ejercicio físico, cuando una posición para hacer físicamente algún ejercicio, tiene que ver con algo mental y tiene que ver con una coordinación para el espíritu y demás, no te metas ahí, porque esto es algo esotérico que el diablo usa para poder atrapar a las personas. Puedes investigar, puede que a ti no te importe algunas de estas cosas, pero si tú investigas a fondo, te vas a dar cuenta que hay muchas de estas cosas que tienen estadios. Y de pronto ves que a lo mejor al principio parece todas cuestiones físicas, pero cuanto más te metes en estas cuestiones, vas a entender que hay más profundidad espiritual, entre comillas, donde Satanás gana ventaja en estas cosas. Fíjese que la idolatría, porque aquí el Señor está diciendo, no hagas pasar el fuego a tus hijos, hagas pasar a tus hijos por el fuego, está diciendo, cuidado porque en ese momento había también idolatría como el ídolo Moloch, que ofrecían niños, ¿no? Directamente los quemaban vivos, era terrible, la verdad, esa situación, ¿no? Y uno dice, qué indefenso, los indefensos niños no tenían soporte, ayuda, protección, ¿no? Ahora, si tú lo miras desde este punto de vista en el siglo XXI, te das cuenta que hoy por hoy los que no nacen, los que todavía no han participado del nacimiento y que puedan estar registrados, y los matan antes, como lo son los abortos, están haciendo exactamente lo mismo. Por eso Dios está diciéndonos que debemos tener cuidado con todas estas prácticas. De hecho, no sé si usted ha recordado, aquí en Boston hace poco ha habido un encuentro, una conferencia de satanismo, y ellos mismos decían que iban a practicar abortos, porque es parte de lo que ellos hacen en sus prácticas ocultas, ¿no? Así que lo vemos directamente ahí, ¿no? ¿Por qué esa hazaña con los niños? ¿Por qué esa hazaña de destruir a los niños? Inclusive si tú ves algunas películas de terror, ponen a niños que están totalmente tomados, poseídos, ¿no? Y es realmente un deseo mórbido de los niños en las películas de terror. Mira, ten cuidado con esto, ¿no? Porque esa posesión, ese espanto, ese terror, Satanás está atrás de todas estas películas. Y si no, investiga un poco más y vas a saber que en Hollywood hay mucho satanismo a través de las películas. Por eso hay cosas que uno tiene que darse cuenta y
entender de que Dios condena la idolatría, el esoterismo, las religiones que llevan fuera del verdadero Dios. Si no hay un arrepentimiento y una creencia en Cristo que el Señor trae la salvación, no hay posibilidad de salvación. Por eso estamos predicando el mensaje que Jesucristo es el Salvador del mundo. El que pone su fe en Él, se arrepiente de sus pecados, Dios le da nueva vida y va a la eternidad para estar con el Señor por siempre. Segunda cosa, dice, tampoco sigas la adivinación. Miren que una cosa es la revelación, la profecía, lo que Dios dice que va a pasar. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos y no la va a decir. De hecho, no la dice. Entonces, cuando uno intenta, ¿no?, ir más allá de lo que Dios dijo y usar algunas otras estrategias, está haciendo lo que hizo el diablo. Hace una total distorsión de todo esto a través de, por ejemplo, la adivinación. La Biblia está en contra de esto. La adivinación, la palabra hebrea aquí usada en Deuteronomio, es la palabra kesem, que significa suertes, oráculo, determinar por suerte, rollo mágico y demás cosas que también se usaban en esa época. Hoy por hoy, si vas al diccionario, te dice que la adivinación es descubrir algo oculto, desconocido, por medio de procedimientos que no se basan en la razón ni en conocimientos científicos, especialmente por medio de la magia o de la interpretación de los signos de la naturaleza. Es decir, ir por otras cosas de lo racional y natural, irte a aquello que va a lo sobrenatural. Por eso aquí la adivinación Dios la prohíbe porque te aparta de Dios para ir a una especulación donde el diablo toma el control. ¿Por qué hacían esto en la antigüedad? Buscaban la voluntad de los dioses, los paganos, ¿no?, para que se le puedan conceder acciones futuras, planes, conseguir la bendición de esos dioses, hacían sacrificios sobre ese altar para una divinidad para obtener ciertos beneficios. Inclusive cuando vas a la Biblia vas a encontrar que los reyes que no eran del pueblo de Dios practicaban todo esto. Y los israelitas muchas veces tomaron esas prácticas terribles para usarlas dentro del pueblo de Dios. Y Dios justamente condenó eso, por eso Israel fue desterrado, ha salido de Jerusalén. De hecho, hoy por hoy no tienen el templo, están esperando el tercer templo de Jerusalén, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado también en este trato de Dios con el pueblo de Israel. Hay una distorsión de todo lo que Dios ha dicho. Por eso la adivinación no forma parte de una persona que ama a Dios, que va hacia la eternidad y que busca lo mejor de Dios. También, en tercer lugar, dice, no tendrás agoreros. Los agoreros, en hebreo, esta palabra es anán, que significa cubrir, echar nubosidad o niebla, nublar, actuar encubiertamente, practicar la magia, mirar, observar con el fin de adivinar. Así que es una persona que anuncia o predice males o desgracias. Puede que de pronto, en mi pueblo me acuerdo, veían si una lechuza iba por cierta dirección, ¿no?, o un búho, entonces ellos mismos daban un presagio acerca de lo que podía llegar a pasar o no. Eso es ser un agorero, ¿no?, directamente. En la Biblia a veces se menciona la palabra observador de los tiempos, que justamente tiene que ver con esto, con la adivinación por observar los truenos, relámpagos, formas de las nubes, el vuelo o aparición de ciertas aves. Así que la persona que adivina y trata de predecir desgracias o males futuros a través de estas cosas, entonces estamos hablando de agoreros. Dentro de lo que eran estos agoreros, había algunos de ellos que lo que hacían eran sacrificar esos animales y después mirar el hígado en la posición que estaban y demás. La verdad es que yo no sé exactamente bien cómo medían el hígado, pero a través de ello podían ellos decir cómo iba a ser el futuro, predecir, ¿no? Eso se llama hepatoscopía o el examen del hígado de animales para buscar esos presagios, ¿no? Y esto lo encontramos en Ezequiel 21:21, que había un rey que hizo esto, ¿no?, que hasta estaba mirando el hígado de los animales para poder tener dirección espiritual. Mezcla total de lo que Dios había dicho con lo que Satanás les estaba ofreciendo. Así que fíjese todo esto, ¿no? Hoy por hoy hay muchos agoreros dando vuelta
en este mundo, ¿no? Personas que tratan de hacer algunos trabajos para desear el mal o predecir que a alguien le va mal o no, echar alguna maldición y demás, mirar la foto de una persona, ¿no? Yo he escuchado eso, los curanderos, ¿no?, de nuestros pueblos, que tomaban una foto y le ponían alfileres en los ojos y demás cosas así. Dios prohíbe terminantemente todo lo que sean los agoreros. Además, Dios toma el control de todo esto y da dirección para que entendamos cómo nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Isaías 42:25 dice que Él mismo deshace las señales de los adivinos, enloquece a los agoreros y hace volver atrás a los sabios y desvanece la sabiduría. Y ahí cuando habla justamente de las señales, ahí está hablando acerca de esos pronósticos que estas personas pretenden tener y lo que va a llegar a pasar o no, según lo que ellos digan, porque parece que dominan ciertos poderes sobrenaturales, ¿no? Y estos adivinos, ¿no?, son esos conjuradores, astrólogos, ¿no?, que parece que son ciertos sabios, pero la verdad es que están siendo usados por el diablo. Otra cosa que Dios prohíbe: a los sortílegos, de la palabra hebrea nahash, que significa sisiar, susurrar un conjuro mágico, pronosticar, agüero y demás, ¿no? Así que parece que se referían en la antigüedad a ciertas murmuraciones, ciertos cánticos, esos cánticos letargos en una sola nota, ¿no?, que hacían en esos encantamientos, ¿no?, y murmuraban ciertas cosas para tener una respuesta de los malos espíritus o de los espíritus buenos, ¿no?, al quien ellos querían consultar, ¿no? Así que la palabra sortilegio, ¿no?, si tú la buscas en el diccionario, viene de dos palabras latinas. Una que es sortis, que significa suerte, y la otra es legere, que significa leer. Así que quiere decir lectura de la suerte. Todas las cosas que ellos puedan hacer o usar para decirte a ti qué va a ser de tu suerte, tu destino o cómo te va a ir, Dios prohíbe totalmente eso. En la antigüedad a veces tiraban ciertos huesitos, ¿no?, secos de animales, y según cómo caían esos huesos, otras veces eran piedras que tiraban también. Y bueno, hoy por hoy tenemos hasta la cartomancia, cuando tiran cartas para ver cómo te va a ir en el futuro. Dios prohíbe terminantemente esta práctica porque el diablo mismo está atrás de todas estas cosas. Terrible, porque encontramos a veces en la Biblia reyes como Manasés que practicaba todo esto. Por eso es que Dios trajo tanta disciplina para separar lo que no es de Dios de lo que realmente es de Dios, ¿no? Para que tenían que escuchar a los voceros de Dios y no a estos sinvergüenzas que lo único que hacían era llevarlos a la condenación eterna. También Dios está prohibiendo la hechicería. De todo tipo de hechicería está prohibido por Dios. La palabra en hebreo es kashaf, que significa susurrar un conjuro, practicar artes mágicas. Tú puedes ir al diccionario y, bueno, hechicería también significa hacer un maleficio a alguien por medio de prácticas mágicas, seducir o cautivar intensamente a alguien. ¿Has escuchado alguna vez hacer un amarre de amor? Dicho, esto cualquiera lo puede practicar, ¿no? Puede que sea diabólico, puede que realmente sean unos pasos que una persona no se está dando cuenta dónde está metiéndose, pero el diablo usa esto. Muchos creen que esos amarres de amor pueden servir para atraer a alguna persona a su propia pareja, ¿no?, para preservar su pareja y demás. El diablo se ha metido en estas cosas y es necesario cortar definitivamente con cualquier situación que pueda pasar de esa manera, ¿no? Algunos piensan que la palabra, esta hechicería, también se refiere a un hoyo o una fosa, un pozo profundo, donde pueden convocarse los espíritus de los muertos, ¿no? Como también esa relación con aquello que ha muerto, ¿no?, la invocación de los muertos y demás. Si vas al diccionario de religiones, denominaciones y sectas, dice este diccionario que hechicería es ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas o invocación al poder de espíritus o de dioses. Así que hay mucha cuestión aquí que el diablo directamente está atrás de todo esto, ¿no? Además, Dios prohibía directamente y tenían que cortar a toda persona que estaba metiéndose a propósito y por su voluntad en situaciones de hechicería. Éxodo 22:18 dice: a la hechicera no dejarás que viva.
Era una manera tajante de quitar del pueblo toda persona que estuviera involucrada en el ocultismo. Evidentemente, a partir del sacrificio de Cristo, nosotros no hacemos ninguna aplicación de este tipo, ¿no? Todo esto, todo el juicio es de Cristo. Nosotros no hacemos juicio, nosotros no condenamos, sino es el Señor Jesucristo que trae el juicio a cada persona. Así que en el gran trono blanco, Apocalipsis 20 al final, dice que todo el mundo comparecerá delante del Señor, y los que siguen la hechicería pues irán al lago de fuego y azufre. Así que esto viene de parte de Dios. Cuidado, ¿cómo se disfraza la hechicería, no? En Levítico 19, 26 al 31 hay muchas cosas, muchos detalles que también nos ayudan a entender un poco más la hechicería que había, por lo menos desde esa época. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, usaba mucho la sangre, no seáis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Estas cuestiones, estas prácticas también eran dedicadas a la idolatría, los demonios que estaban atrás de la idolatría. No os haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, ¿no? Hablando de marcas que puede haber en el cuerpo, porque eso lo hacían los paganos. No os volváis a los encantadores ni adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Está clarísimo en la Biblia que todo esto realmente no viene de parte de Dios y Dios lo condena y lo prohíbe determinadamente, ¿no? También dice que Dios prohíbe a los encantadores, encantadores del verbo jabar, que significa unir mediante conjuros, fascinar, enlazar, juntar, hacer alianza, pacto, trabar, ¿no? En la Biblia encontramos que había muchas personas que hacían esto, ¿no? Velos mágicos, ¿no? Un velo mágico, y parece que con ello ataban, dice, las almas de las personas. Tal vez era un poco de esos amarres o alguna otra cosa. También esa limpieza, no sé si usted ha escuchado alguna vez, ¿no? Que algunos practican eso hoy por hoy, ¿no? Con una limpieza de velas, ¿no? Y de cosas extrañas, ¿no? Todo eso no tiene que ver con la Biblia, todo eso tiene que ver con esoterismo, tiene que ver con curanderismo, con los encantadores. Eso no es para ningún hijo de Dios. Vas al diccionario y te dice que un encantador o encantamiento es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de pociones mágicas, remedios mágicos, fórmulas, acciones de hechicería. Mira, cuídate tú, pero también cuida a tus hijos. Tus hijos hoy por hoy ven muchos dibujos animados, películas para niños, que está llena de cuestiones de este tipo, ¿no? Has visto que cuántos libros se han vendido de Harry Potter, cuántas películas que hay hoy por hoy de personajes que está totalmente evidente que atrás de esto está el ocultismo. Y tú tienes que seleccionar esas películas, dibujos animados y darte cuenta a ver si realmente esto es de bendición para tus hijos o no. Porque le está dando conciencia que esto es permisivo, que no es problema, ¿no? El brebaje. Prepara esos, pero eso es viejísimo, ¿no? Esos curanderos que preparaban esos brebajes para la gente. Ahora, no hace mucho tiempo, por televisión, vi la propaganda de la iglesia Pare de Sufrir que dice, no se pierda el brebaje. Un brebaje, un preparado que debían beberse para tener cierta bendición de Dios. Pero eso totalmente es ocultismo, es hechicería. Dios nunca dijo que debíamos hacer eso. En la Biblia jamás vas a encontrar algo que diga que debías tomarte un preparado o algo así para poder tener una bendición de Dios y demás. Mira, hay que separar lo que es de Dios y lo que no lo es. Así que ten cuidado con la información que recibes, a quién escuchas, ¿no? Qué predicadores puede andar dando vuelta por ahí. Así que cuídate, porque la palabra de Dios es muy directa. Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores, ni los adivinos, no los consultéis contaminándote con ellos. Así que no tengas relación con estas personas porque te contaminas. Levítico 26, y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, la cortaré de entre su pueblo. Si vas a estar con estas personas es para predicarle el evangelio y decirles realmente que están mal, que están equivocados, que van a la perdición, a la condenación eterna. No lo estamos condenando, estamos mostrándoles realmente que abran
sus ojos y vean hacia dónde van. Necesitan el mensaje de Cristo, un mensaje de luz, un mensaje restaurador, lleno de amor, lleno de vida eterna. Eso es lo que necesitamos hoy y eso es lo que estamos predicando también. ¿Qué más? También la Biblia dice que Dios prohíbe a los adivinos que tienen relación con los mediums. La palabra divino que se utiliza en este pasaje es la palabra sha'al en hebreo, que significa inquirir, pedir, requerir, demandar, consultar, dedicar. Y la otra palabra es la palabra ob, también, que la idea es de balbucear el nombre de alguien, el odre para agua, el sonido hueco, ¿no? Un mago o ventrílocuo, ¿no? Como de un jarro, dice también que podría ser. Así que evocar un espíritu, un fantasma, un muerto, está hablando acerca de un medium. Alguien que se pone como un intermediario para que un supuestamente muerto, un demonio, hable a través de esa persona, ¿no? Diciéndole cosas que la otra persona quisiera escuchar. Eso no es que los muertos vienen a hablar, son demonios que toman la forma, que toman características de estos muertos y le hace creer a la persona que justamente ahí está en ese momento presenciándolo. ¿En cuántas películas ha aparecido esto? Y para muchos es simplemente fantasía. Esto es una realidad espiritual que pasa a través de los demonios. Por eso es importante darnos cuenta de lo que dice la palabra. También la tabla Ouija. La tabla Ouija comunicándose con no sabemos con quién, es un problema. El diablo se mete en esas cosas. La palabra hebrea, también aquí traducida para adivino, significa vientre, ¿no? Y ahí aparecen los ventrílocos hablando de parte de otro. No estamos hablando del que maneja un muñequito para divertir a los niños, estamos hablando del que se pone como medium para que un espíritu superior, un espíritu del más allá, tome posesión de él y hable en nombre de supuestamente un muerto de otra persona, ¿no? Cuando también dice ni los adivinos, esta palabra también está hablando de aquellos que fingían predecir el porvenir por medio de las líneas de las palmas de la mano. Por eso también Dios condena lo que es la quiromancia, ¿no? La lectura del futuro a través de la línea de la mano. Dios condena esto porque es parte de la adivinación. Levítico 26. La persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse, yo pondré mi rostro contra tal persona, dice Dios, ¿no? Además, estos adivinos, viene también esta palabra de otra raíz que significa cortar. Cortar, refiriéndose a la acción de cortar los cielos en divisiones y a tratar de acertar los destinos de esos hombres según el lugar de las estrellas al momento de nacer. Creo que tú sabes de qué estamos hablando. La astrología que está llevando a lo que es el horóscopo. El horóscopo realmente no está permitido por Dios. Tú no puedes leer el horóscopo para saber cómo te podría llegar a ir. Tú no puedes creer que realmente tu vida, tus características están definidas por un signo que tiene que ver de lo que es el zodíaco. No puede vivir de esa manera. Dios rechaza todo esto. De hecho, el rey Josías, cuando empezó a buscar a Dios, se dio cuenta que había mucho de esto dentro del pueblo. Y lo que él empezó a hacer es cortar por lo sano. Empezó a quitar todo aquello que a Dios no le gustaba, no le deseaba, ¿no? Entonces dice, segunda de Reyes 23:5, que Josías quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos, en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Directamente cortó por ello y eso es lo que debe hacer un cristiano. Si realmente amas al Señor, sigues al Señor, olvídate del horóscopo. Realmente eso lo usa el diablo para someter la mente de las personas y tenerlas controladas de alguna manera. Crean que le van a ir como lo dice ese horóscopo. Yo tenía un amigo que antes de conocer al Señor trabajaba en una radio y cuando faltaba el brujito de turno le pedían a él que invente algo para el horóscopo. Y la gente, me imagino, ¿no? ¿Cómo habrá seguido a través del invento que había hecho mi amigo ese día para muchas personas, ¿no? Por eso, mira, tengan cuidado, porque estas cosas las maneja el diablo para atrapar la mente de las personas. La Biblia también dice que Dios prohíbe a los magos. Dios prohíbe los magos. La palabra en hebreo es la palabra Gideoní, que significa conocedor,
conjurador, fantasma, que conoce lo desconocido, que puede manipular lo que es misterioso. Si vas al diccionario, para tener un significado más contextual de lo que entendemos hoy, dice conjunto de conocimientos y prácticas con lo que se pretende conseguir, ¿no?, cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Es terrible lo que está diciendo, ¿no?, ese diccionario. Y dice que hay una diferencia entre magia blanca y magia negra, ¿no? La magia blanca dice que se usa para alejar malos espíritus y liberar a las personas de esos hechizos y maleficios. Pero la negra, la magia negra, dice que es para conjurar y someter a los malos espíritus, a las fuerzas maléficas ocultas, para causar daño a los demás. Esto es directamente el mismo infierno trabajando para destruir las almas de los que están trabajando haciendo esto y los que reciben todo esto, ¿no? Por eso fíjate que esa magia es la que Dios condena. Ahora, también el diccionario dice que magia o magos son aquellos que hacen un conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos, cosas sorprendentes, extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos o personas, descubrir cosas ocultas, pero son todos trucos, ¿no? Sea por una cámara de televisión, por fondos negros y demás. Eso es otra cosa, eso está hablando más bien de trucos que, bueno, simplemente engañan a las personas en cuanto a lo visual. El problema es cuando tiene algo trascendente, cuando hay algo espiritual en acción, en la escena, ¿no? Y muchas veces, muchos magos nos dejan con muchas dudas, ¿no? Porque hay algunas cosas que uno dice, la verdad es que no le encuentro el truco. No hay manera de decir esto es un truco. Así que debamos tener cuidado con estas cosas cuando se empieza a manejar lo sobrenatural, ¿no? Cuando hay espiritualidad, cuando hay alguna cosa a fondo de todo esto, porque sin duda ahí se va a querer meter el diablo. A veces no estaba muy claro, ¿no?, en la Biblia, en lo que era fuera del pueblo de Dios, ¿no? Si tú ibas a Babilonia o ibas a Egipto, muchas veces los reyes o faraones tenían una mezcla de gente que decían eran sabios o eran magos, ¿no? Y estaban todos mezclados allí, así que a veces no se sabía quién era sabio y quién era mago. Por eso había que establecer bien la diferencia. Cuando uno pertenecía al pueblo de Dios, como Daniel o José en Egipto, evidentemente no eran magos, eran sabios, porque era Dios mismo quien le daba la sabiduría para poder tomar buenas decisiones y buena dirección. Ahora, bueno, también la palabra nos dice que no puede haber dentro del pueblo de Dios nadie que consulte a los muertos, lo que es la nigromancia. Dios prohíbe esa práctica. En el hebreo es la palabra darash, que significa pisar o frecuentar en persecución, en búsqueda, buscar, preguntar, adorar, inquirir, preguntar. ¿Qué cosa? La palabra mut viene después, que significa difunto, fallecido, finado, cadáver. Es decir, consultar con muertos para tener cierto tipo de respuesta. Dios condenó siempre esto, porque la verdad es que uno no va a consultar nunca con el muerto, va a consultar con un espíritu inmundo, va a consultar con un demonio directamente que está allí, porque la Biblia dice que una vez muerto después viene el juicio. No hay manera de que una persona que haya muerto pueda volver a la tierra para poder ayudar a las personas o poder decirle algo del más allá. Es una mentira total, porque la Biblia habla de que eso no es posible hacerlo. Tenemos un caso especial en la Biblia que tenemos que analizar, y es Saúl cuando ya se encuentra al final de sus días, ¿no? Y lo estaban persiguiendo, iba a venir una guerra y no sabía qué iba a pasar y Dios no le habla, así que él busca una bruja, busca a un medium y encuentra a una bruja en Endor y entonces va a consultarla. Usted puede leer ese pasaje en 1 Samuel 28, 3 al 20. Si usted lee muy rápido parece como que el mismo Samuel se presenta, pero si usted lee detenidamente se va a dar cuenta de la situación. Dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, dice la bruja, ¿no? Y el rey le dice: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses. He visto dioses que suben de la tierra. Eso está hablando de demonios directamente, ¿no?, que empiezan a venir al lugar donde estaban ahí. Dice, y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Solamente eso. Aparentemente estaba viendo esta bruja, esta medium, ¿no?, de lo que estaba viendo en la realidad espiritual, ¿no? Entonces
dice, Saúl entonces entendió, él mismo él quiso entender, es decir, él dijo, debe ser Samuel, ¿no? Entendió que era Samuel y humillado en rostro a tierra hizo gran reverencia. Fíjese que no dice la Biblia que vino Samuel y se presentó. No, está diciendo toda la realidad que la mujer estaba viendo a demonios y uno de ellos tenía una forma de un anciano. Entonces Saúl creyó que era Samuel. Entonces la respuesta que viene de allí tampoco es justamente una respuesta de parte de Jehová. Lo que está diciendo es lo que puede decir cualquier demonio que ya había visto y sabido todo lo que había pasado. Esa es la realidad. Así que son espíritus imitadores, ¿no? Que tratan de engañar, pero Samuel no podía volver a la tierra. Ninguna persona puede volver a la tierra una vez de muerto, porque es la realidad. El único que pudo volver es Cristo, predicando el mensaje, dando a entender el mensaje de la cruz, ¿no? Y que él mismo traía la salvación. Pero ninguna persona puede volver. Así que espiritismo, curanderismo, santeros, todo esto es ocultismo que Dios ha prohibido para toda persona. Evidentemente nosotros somos el pueblo de Dios y obviamente lo primero que queremos hacer es cumplir la palabra de Dios. Pero este mensaje no es solamente para los cristianos, es para todo el mundo. Nadie puede usar esto para poder tener respuestas del futuro, respuestas del más allá y demás, porque el diablo está atrás de todo esto, ¿no? Así que en todas estas formas uno tiene que abandonar a Dios, con todo esto uno abandona a Dios, pero Dios lo que pide es que uno busque a Dios con sinceridad, que lo obedezca solamente al Señor, que tenga comunicación con Dios. Dios tiene todas las respuestas para darle. Todo este engaño no trae verdad. Aquí está la verdad. Esto es engaño de Satanás, ¿no? Para poder hacer tropezar. Necesitamos la palabra del Señor siempre en nuestra vida y corazón. Vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar que también se consideraba una abominación todo lo que era hechicería. Pablo ya lo coloca como una obra de la carne, ya lo habíamos dicho eso. Y los creyentes en el Nuevo Testamento, ellos veían en la hechicería no como un truco mágico, como un engaño infantil. Ellos sabían que el diablo estaba atrás de todo esto y seguir ese ritmo de vida con esto del ocultismo era darle lugar a los demonios directamente a las personas. Cuando un cristiano recibía a Cristo en su corazón y formaba parte de la iglesia para una nueva vida en el Señor, lo que hacía era dejar cualquier práctica ocultista. No había nada que pueda estar ahí dentro de una persona que era cristiana. Vamos a Hechos 19:19. Muchos se convirtieron al Señor en esa ciudad y dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. ¿Cuánto dinero? Dinero quemado en la hoguera. Ahora, ¿por qué esta gente no vendió estos libros y ganó un poco de dinero para ProTemplo? Tal vez, ¿no? No. Acá lo que está diciendo con este pasaje es que hay cosas que nos han hecho daño a nosotros y le hacen daño a otro. Por lo tanto, todo aquello que trae destrucción, todo lo que tiene que ver con ocultismo, hay que quemarlo, hay que tirarlo, hay que destruirlo, no sirve para nada. Así que si tú tienes libros de ocultismo, sean libros de literatura, sean libros o sea películas y demás, yo te aconsejo, de parte del Señor, por lo que dice acá y lo que hacía siempre la iglesia, tira a la basura todo esto. No se lo des a nadie para que ninguno esté atrapado con esta situación. Hay que destruirlo directamente. Vamos a la Biblia. Último capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 14 y 15, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, es decir, aquellos que actúan como perros, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, están fuera de la eternidad, están en condenación eterna. Ahora es interesante cuando ahí dice los hechiceros estarán fuera, la palabra hechicero en griego es la palabra fármacos, ¿no? Y hace alusión a una droga alucinógena, una poción mágica, ¿no? Algo que, bueno, si vas al interlineal lo traduce como practicantes de droguería espiritista. Como estas cosas, ¿no? Como ciertas drogas también
parece como que está el diablo atrás de todo esto. Así que mire que somos llamados a abandonar cualquier vestigio de ocultismo, incluyendo drogas alucinógenas que hechizan, que atrapan, que sacan a una persona fuera de la realidad, que lo lleve a pensar más allá de la realidad, ¿no? El diablo está atrás de todo esto y la palabra dice que tenemos que ser claros con esto. No tiene nada que eso meterse en el pueblo de Dios. Por eso hablamos directamente. Hay cosas que son en este país legales, como es la venta de marihuana. Pero la Biblia dice que producir algo alucinógeno en tu cabeza, atrás está el diablo para tratando de conquistar tu vida, tu alma. Así que olvídate todo esto, busca al Señor de corazón, porque el ocultismo nos lleva a la perdición, a la eternidad sin el Señor Jesucristo, ¿no? Presta atención al Espíritu Santo para cualquier situación que reclame ser algo sobrenatural, paranormal, supersensorial. Todas esas palabras siempre tienen algo de ocultismo y ahí es donde el diablo empieza a meterse, ¿no? Todo esto está fuera de la voluntad de Dios. Y te dejo el último versículo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nosotros somos llamados a andar como hijos de luz. Todo esto es mentira del diablo, todo esto tiene que estar fuera de nuestra vida y aconsejar a otros que no se metan en esta situación porque el diablo los ataca. Miren cómo el Señor ha establecido el camino para que nosotros podamos tener un diálogo permanente con Él, comunicación espiritual siempre. Nos ha dado la oración, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la palabra, ¿no? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros y lo quiere hacer de una manera directa, personal, fácil de entender y no con cuestiones raras que el diablo nos engaña y nos lleva fuera de la eternidad del Señor. Oramos por eso. Señor, gracias por tu palabra y estamos confiando y creyendo que tú nos preservas y que tú nos guardas. Señor, oro por cada persona que pueda estar viendo este video para que sea consciente, no vayas a hacer cosas que en la casa todavía tenga algo guardado que tenga que ver con el ocultismo. Señor, muévelo, inquiétalo para arrojar todo eso a la basura, a tener una nueva dirección espiritual en ti, a poder animar, alentar y exhortar a otras personas que puedan estar en este camino para salirse de allí y venir a ser parte del pueblo de Dios, creyéndote a ti, comunicándonos contigo, que tú eres la verdad, que tú eres la luz para nosotros. Oramos creyendo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.